Ya estamos comunicados con Valentina Álvarez, que es periodista venezolana, radicada en la Argentina, casado, no sé si para bien, para mal, supongo que para bien, con un periodista argentino, y una conocedora, obviamente, de su país y de la realidad argentina. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Ceferino. Hola, Silvia. ¿Qué opinión tenés, qué primera opinión tenés de estos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela, con marchas, contramarchas, muertos de un lado y del otro? En principio es lamentable el tema de las pérdidas humanas porque, bueno, es algo totalmente irreparable. Pero básicamente es un fenómeno que era previsible porque Venezuela está viviendo en este momento una situación económica realmente agobiante para los ciudadanos, con altísimos niveles de escasez de productos básicos, que es una situación que se arrastra desde hace más de un año, y que eso, digamos, definitivamente tuvo mucho que ver, influenció mucho en un estado de mal humor social generalizado. Por otra parte, el tema de que sean los estudiantes los que hayan formado parte de esta avanzada también era previsible porque hay un progresivo cercenamiento de libertades básicas fundamentales, no sé, la libertad de expresión está cercenada en instituciones educativas, a nivel de los medios de comunicación. Hay diarios que están cerrando por falta de papel porque el gobierno no concede los permisos para la importación de papel, que tienen que ser con dólares, con dólares al tipo de cambio oficial, y digamos como que hay ciertas circunstancias que convergen en una situación de mucho mal humor social que, bueno, dieron paso a este llamamiento de parte de la oposición a marchas populares, espontáneas y hasta donde se sabe pacíficas, porque eran realmente marchas pacíficas que terminaron en esta, según lo que pudimos ver, en emboscadas donde hubo participación abierta de grupos paramilitares oficialistas. Valentina, exactamente cómo se está viviendo en este momento, no solo en Caracas, sino en las principales ciudades de Venezuela. Hemos visto imágenes, lamentablemente no en los medios venezolanos, de movilizaciones, pero importantísimas. Me parece que, no sé, es un caso, creo que se ha visto pocas veces en el mundo, de semejante masividad en enorme cantidad de ciudades de toda Venezuela protestando por este particular, horroroso estado de cosas que están viviendo los venezolanos y las venezolanas. ¿Cómo se vive ahora después de esas marchas multitudinarias? La manifestación del miércoles, del 12 de octubre, es la manifestación más importante que se haya visto contra el gobierno de Maduro. Esto sin tener medios de comunicación que hicieran ningún tipo de convocatoria, porque toda la televisión venezolana está censurada o autocensurada, digamos, porque la televisión venezolana opositora, como se le conoció, ya no existe más. Y básicamente a través de medios de comunicación tradicionales como prensa escrita y redes sociales, pero concretamente fue la manifestación más importante que haya habido contra el gobierno de Maduro. Los días subsiguientes, a pesar de que se reportan, ONGs que trabajan en el tema de derechos humanos reportan por lo menos 90 heridos en este momento, desde los sucesos del miércoles, todavía sigue habiendo manifestaciones en las calles venezolanas, como dices tú, no solamente en Caracas, en ciudades del interior, sobre todo las ciudades que tienen grandes comunidades estudiantiles, porque tienen universidades nacionales radicadas allí. Entonces, la movilización no ha cesado, a pesar de que el gobierno lanzó un operativo importante militar, policial militar, para tratar de cohibir las manifestaciones. Aún así está habiendo manifestaciones más chicas, manifestaciones de duelo por los estudiantes asesinados,
y la movilización continúa. Al mismo tiempo, el gobierno está teniendo una reacción que ustedes la deben haber visto en los medios, bastante feroz. El presidente Maduro está hablando de que a él nadie lo baja de ahí, bueno, el lenguaje que ya se conoce un poco, que es el golpismo fascista, que es la oposición. Ya él dice que quiere apresar a dirigentes opositores a los cuales culpa sin juicio y sin ningún tipo de recurso legal de la movilización. Pero ya te digo, la movilización es algo que realmente era esperado por todo el que viera lo que venía sucediendo en Venezuela, sobre todo después de diciembre, donde hubo un fenómeno muy curioso, que fue que ante una presión social que ya se conocía por encuestas, por informes de inteligencia, una presión social muy grande por el tema del desabastecimiento, el gobierno de Maduro procedió a decretar que todos los comercios venezolanos tenían que vender a precio de costo o al 50% del precio, llámese cualquier tienda por departamento de origen español o cualquier almacén de barrio. Entonces, a partir de octubre, que venía toda el tema digamos, la temporada navideña, se pagaron aguinaldos por adelantado. El Estado, que es el gran empleador en Venezuela, pagó aguinaldos por adelantado, y la gente pudo ir a comprar, no sé, lavarropas que costaban 1.000 al precio de 200, por ponerte una proporción. Y todas las tiendas que vendían artículos no esenciales, pero bueno, deseables, artículos de línea blanca o electrónicos o ropa o zapatos, quedaron vacías, sin la posibilidad de reponer mercadería, por un lado, porque mucha gente perdió dinero vendiendo a esos precios, y por otro lado porque no hay dólares para reponer stocks. Entonces, en este momento, a partir de enero, había una situación de tiendas cerradas, de desabastecimiento creciente. En Venezuela hay tanto desabastecimiento que el Banco Central mismo creó un índice de escasez hace un año. Entonces se mide mensualmente, así como se mide la inflación, se miden los índices de escasez. El índice de todo lo que falta. El índice de escasez de enero se ubicó en 28%, es el más alto desde que se empezó a hacer este índice, y los rubros de escasez son el que están en falta, digamos, son realmente crónicos. Por ejemplo, la famosa historia del papel higiénico, las servilletas de mesa, la harina de maíz para hacer las arepas, que es el pan nuestro de cada día para los venezolanos, el café o la leche. Entonces, digamos, todo ese mal humor sí convergió en esta situación actual, pero la protesta estudiantil sigue. Ahora, vos hablas de una crisis económica, desabastecimiento, inflación. ¿Cuánto influye el hecho de que ya no esté Chávez al frente del gobierno, sino Maduro? ¿Cuánto influye en este descontento popular, en esta movilización popular, el hecho de que ya no sea presidente Chávez, sino Maduro, que parece ser mucho menos que el anterior presidente? Y las circunstancias emotivas, yo no sé si influyen mucho en esta situación. Las circunstancias emotivas, digamos, el amor que mucha gente pudiera sentir hacia la figura de Chávez, porque hasta los últimos meses de vida de Chávez, que fue, Chávez, como tú recuerdas, estuvo prácticamente inmerso en una campaña electoral que, según dicen sus exégetas, le costó la vida, porque él se estuvo exponiendo, ya sabía que estaba muy enfermo, que estaba muy mal de salud, y aún así continuó con una campaña agotadora, donde se recorrió toda Venezuela, y además porque por primera vez había un líder opositor que lograba concitar cariño y atención a todas partes donde llegaba. Bueno, digamos como que por primera vez hubo alguien que estuvo de alguna manera de igual a igual frente a esa figura. La crisis económica para esos momentos ya existía. El gobierno venezolano, el gobierno de Chávez, fue un gobierno excesivamente desordenado con las finanzas públicas, que regaló dinero a diestra y siniestra. Los niveles de corrupción en Venezuela han llegado, que ya ha sido un país muy corrupto, han llegado a récords así, pero digamos, se habla, digamos, de dinero negro, que es inauditable de alguna manera, pero cuando vos ves la situación en la cual se encuentra Venezuela en este momento, te das cuenta de cómo se derrochó el dinero en los años del gran flujo de ingresos petroleros. Entonces, la crisis
de alguna manera se disfrazó. Cuando Maduro asume la presidencia con esta gran efecto arrastre, y de alguna manera no sé si no le hubiese pasado lo mismo si Chávez tenía que seguir lidiando con estos problemas del día a día, capaz el efectismo, obviamente que el efectismo de las palabras de Chávez y su carisma no es el mismo que tiene el propio Maduro, quien además avanza con un defecto de origen. Primero, unas elecciones sospechadas por haber sido ganadas con un margen mínimo de votos y que no contaron con observación internacional y que además ellos no accedieron a hacer un recuento de votos bajo los estándares que la ley electoral venezolana determina, sino además que acuérdate que existe la duda respecto de la propia nacionalidad de Maduro. Hay testimonios muy serios que hablan de que Maduro no sería venezolano, no habría nacido en territorio venezolano. El propio presidente no ha dado pruebas contundentes de que los rumores que existen desde hace por lo menos 10 años sobre que Maduro nació en Cúcuta, que es una población fronteriza con Venezuela, que su familia es de Cúcuta, cuando le fue preguntado eso, tanto a Maduro como a 3 dirigentes oficialistas dieron lugares distintos, barrios distintos en los cuales Maduro habría nacido en Venezuela. O sea, él habría nacido en Colombia. Él habría nacido en Colombia, él sería colombiano. Según todos los testimonios que existen y las investigaciones que existen hasta este momento. Digamos, lo grave de eso es que el propio presidente no ha dado una respuesta contundente a esa duda que está en el ambiente respecto de su verdadera nacionalidad. Pero además, cuando hay una Valentina, situación de crisis, estas cosas como que salen a flote también, ¿no? Pero Valentina, además, el estado de cosas en Venezuela hace imposible imaginar una continuidad sin un respeto mínimo a los que no están a favor del actual gobierno. ¿Cómo imaginás que se puede superar esta dramática situación de enfrentamiento del gobierno digamos, no quiero decir la mayoría porque es difícil saberlo, pero por lo menos con una enorme cantidad de venezolanos y venezolanas que expresan su disconformidad viva voz y en condiciones realmente de peligro personal en las calles? Es muy dolorosa la respuesta a tu pregunta porque habla de más conflicto y eventualmente más muertes. Es decir, el gobierno venezolano, también lo hacía Chávez, capaz con más encanto, pero hacía exactamente lo mismo. El gobierno chavista siempre se dedicó a negar a la otra parte del país que le pedía cambios y que le pedía ser incluida dentro del gobierno, de alguna manera, de ser incluida dentro de una visión de país. Ser reconocida como parte de la nación. Por supuesto, ¿no? Cuando tú niegas y dices que todos los que estamos en contra somos fascistas y antipatria y que no nos merecemos nada, y bueno, ahí realmente se acumula también una bronca y una necesidad de expresar que sí estamos, que sí contamos, que todo eso además aderezado con un gobierno que enfrenta de como puede, porque realmente hay una situación dentro del gobierno en el tema de lidiar con la economía, una situación bastante desesperada, y que además tienes colectivos paramilitares armados no de ahora, de hace muchos años. Eso fue un fenómeno que el propio Chávez estimuló. El propio Chávez siempre fue activo en el tema de la formación de milicias chavistas, exclusivamente chavistas, para lo cual contó para su formación con asesoría cubana. Eso es un detalle que nadie niega, el gobierno tampoco lo niega, porque es una cosa histórica, te tiene por lo menos 10 años. Valentina, para ir cerrando, sí. Vos que vivís en Argentina, siempre está la comparación en Argentina y Venezuela. Nosotros también tenemos una discusión entre amigos y enemigos, pero en el plano intelectual, en el debate político. ¿Cuánto estamos de lejos de Venezuela en Argentina? ¿Nos puede pasar algo parecido acá? Mientras siga entre amigos y enemigos desde el punto de vista intelectual y en una mesa de café o en los medios de comunicación, que hay que hay scratches horribles en los medios de comunicación, que son horribles, pero mientras no salga de la retórica,
te digo, por suerte está lejos. Mientras haya balas, cuando hay balas en el medio y fuerzas paramilitares en el medio que actúan de una manera relativamente descontrolada, y bueno, ahí la situación es mucho más grave, sin duda. Bueno, Valentina, es un gusto tenerte aquí en Infobae TV. Estuvimos con Valentina Álvarez, una mujer muy valiente además, una venezolana que queremos mucho. Y bueno, lamentamos mucho lo que está viviendo tu país. Ojalá encuentre una pronta salida democrática que pueda incluir a todos los sectores políticos y sociales. Tiene todos los recursos económicos para salir adelante. Ojalá se logre cuanto antes. Un gran gusto, Valentina Álvarez, de que hayas estado aquí con nosotros en Infobae TV. Un saludo, hasta luego.